Bienvenidos a De Hispania a España. En este viaje histórico, exploraremos las distintas etapas que han marcado la evolución de la península ibérica, desde los celtas, iberos y tartesos hasta la grandiosa época de los austrias. Prepárense para sumergirse en la fascinante historia de España. Comenzaremos nuestro recorrido explorando las raíces profundas de la península ibérica. Descubriremos la rica herencia de los celtas, iberos y tartesos, civilizaciones que dejaron una huella imborrable en la historia temprana de esta tierra. ¿Sabías que antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por pueblos muy diferentes? En la costa este y sur de la península vivían los íberos, un pueblo que desarrolló una cultura propia, caracterizada por ciudades fortificadas. En el norte y noroeste vivían los celtas, un pueblo con su propia organización social y cultural. En el suroeste vivía el pueblo tartésico, que se cree que fue un reino próspero y avanzado. Los fenicios y los griegos también establecieron colonias en la península, contribuyendo al intercambio cultural y comercial. La llegada de los romanos marcó un cambio significativo en la historia de la península ibérica, ya que la región se integró en el Imperio Romano y experimentó una intensa romanización. Nuestro próximo destino es la etapa de Hispania. Exploraremos cómo esta tierra diversa fue conquistada y moldeada por diferentes culturas, creando una mezcla única de tradiciones y costumbres que perduran hasta nuestros días. ¿Sabías que la península ibérica estuvo dominada por los romanos durante más de 600 años? Los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo III a.C. y la convirtieron en una provincia del Imperio Romano. La romanización de la península ibérica tuvo un profundo impacto en su cultura, administración y desarrollo económico. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se derrumbó y la península ibérica fue invadida por pueblos germánicos. Los suevos, vándalos y alanos establecieron reinos independientes en la península, pero los visigodos finalmente se consolidaron como la principal potencia germánica en la región tras la derrota de los alanos y vándalos. En el tercer episodio, nos sumergiremos en la era de los visigodos. Conoceremos los desafíos y logros de esta dinastía, que dejó su huella en la península ibérica durante la Edad Media. ¿Sabías que la península ibérica estuvo gobernada por los visigodos durante más de 200 años? En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica y derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. Don Pelayo, un noble cristiano, lideró la resistencia contra los musulmanes y obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Covadonga en el año 722. La victoria de Covadonga marcó el inicio de la Reconquista, un proceso de recuperación de territorios por parte de los cristianos. Don Pelayo es considerado el fundador del Reino de Asturias, el primer reino cristiano independiente de la península ibérica. Viajaremos en el tiempo hasta la dinastía de Asturias, una época crucial en la historia de España. Exploraremos cómo esta dinastía sentó las bases para la reconquista cristiana y la formación de los reinos cristianos en la península. ¿Sabías que la dinastía de Asturias, también conocida como la dinastía de Jimena, fue la primera dinastía que gobernó en España después de la conquista musulmana? Esta dinastía se originó con Pelayo, un noble cristiano que lideró la resistencia contra la ocupación musulmana en la batalla de Covadonga en el año 722. La dinastía de Asturias gobernó durante más de 300 años hasta que fue sucedida por la dinastía de León. A medida que la reconquista avanzaba, surgieron otros reinos cristianos en la península ibérica, como Castilla, Aragón y Navarra. Cada uno de estos reinos tenía su propia dinastía, que gobernaría durante siglos. Continuamos nuestro viaje a través de los siglos al llegar a la Casa de Borgoña. Descubriremos cómo esta dinastía influyó en la configuración política y cultural de la península ibérica. ¿Sabías que la Casa de Borgoña gobernó Castilla durante más de 200 años? En 1212, 3 reyes cristianos se unieron para derrotar a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. La carga conjunta de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra resultó decisiva para la victoria cristiana. La muerte de Pedro I en la batalla de Montiel marcó el fin de la Casa de Borgoña en Castilla.
En el momento crucial de la batalla, Pedro I se enfrentó cuerpo a cuerpo a Enrique de Trastámara. Todo parecía decantarse hacia el rey castellano, pero Bertrand du Guesclin, al servicio de Enrique, agarró por los pies a Pedro I. Mientras sujetaba los pies de Pedro I, Bertrand du Guesclin pronunció la conocida frase: Ni quito ni pongoré, sino ayudo a mi señor. Enrique II, de la nueva dinastía de Trastámara, se convirtió en rey. La Casa Trastámara será nuestro siguiente destino. Exploraremos las intrigas y eventos históricos que marcaron esta dinastía y su papel en la evolución de España. ¿Sabías que la Casa de Trastámara fue una dinastía real que gobernó en España entre los siglos XIV y XVI? Su ascenso al trono se produjo con Enrique II de Trastámara, quien derrotó a su medio hermano Pedro I en una guerra civil. La dinastía de Trastámara tuvo un papel crucial en la historia de España, especialmente durante el reinado de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Ambos de la Casa Trastámara. Se casaron en 1469 y unificaron los reinos de Castilla y Aragón, sentando las bases para la formación de España como un estado unificado. En 1492 reconquistan Granada y bajo su patrocinio Cristóbal Colón descubre América. Su reinado marcó el comienzo de la Edad Moderna en España. Después de la Casa de Trastámara, la Casa de Austria tomó el relevo en el trono español, con su nieto Carlos I de España. Finalmente, llegaremos a la época de los Austrias. Descubriremos el esplendor de la España renacentista y cómo esta dinastía dejó una huella duradera en la historia, tanto dentro como fuera de sus fronteras. ¿Sabías que los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón dieron inicio a la España de los Austria? Los reyes católicos tuvieron 3 hijos, pero 2 fallecieron y Juana se convirtió en la heredera de Castilla y Aragón. Juana se casó con Felipe I de Habsburgo, y su primogénito, Carlos, heredó los reinos de sus 4 abuelos, Castilla, Aragón, con sus dominios del Nuevo Mundo y en los estados italianos, los Países Bajos y Alemania. Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, fue uno de los monarcas más importantes de la historia. Expandió el imperio español y consolidó su poder en Europa. Carlos I fue sucedido por su hijo Felipe II, quien continuó con la expansión del imperio español. Felipe II también fue un importante mecenas de las artes y las ciencias. Después gobernaron Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II, que falleció sin descendencia. Y ahí lo tienen, de Hispania a España. Espero que hayan disfrutado de este fascinante recorrido por la historia de la península ibérica. Si les gustó este viaje a través del tiempo, no olviden darle like, suscribirse y compartir este vídeo. Hasta la próxima aventura histórica.